Okay, so let's focus, para terminar la clase de hoy, with these special cases in which you can produce. And you'll see certain familiarity or familiarities with the things we saw in the consumer side of things, and why I was so adamant in constantly recalling these special cases, porque en production se repiten más o menos. So this first case is called fixed proportions. And fixed proportions, and it is essentially the production side of things of perfect complements. Esta idea de dos cosas o dos inputs that are used in a specific way, that they need to be used always at that ratio or at that combination, such that you produce a certain output. Basically, if I want to produce Coca-Cola with its particular flavor, I need to follow the formula, no, by heart. Yes, piece by piece, en las proporciones que me digan, no la puedo cambiar, porque si la cambio tantito, le pongo más azúcar o le pongo tal o cual cosa diferente, it will taste different y ya no será Coca-Cola. All of these chain type restaurants, or they have standardized production, like the Big Macs of the world, stuff like that. Essentially, they should be the same product. This is this idea of fixed proportions, that you need to produce certain things para que se pueda llamar una hamburguesa de McDonald's, y tiene que seguir estos guidelines, y a lo mejor la empresa de pan que contratas en cada país es diferente, porque uno es Bimbo y en otro es whomever, ¿no? Pero esencialmente tiene que tener estas características, y si no las tiene, ya no es esa marca, es otra marca parecida, but it's not the same. And remember that these special cases are extreme textbook cases. Como pueden ver, fixed proportions have something really similar to what it was with the consumer side of things. In the original como course, donde es un poco más largo cada clase, que en estas épocas de virtual learning, I would explain más a detalle con la mate de qué son estas líneas rojas. Those red lines are called essentially, in the consumer side of things, they were the utility curves or the indifference curves, ¿no? Que medían la utilidad. In the case of production, they are essentially called isoquants. Pero no importa para efectos de la clase, no le voy a dar mucha importancia, no me importa que se acuerden que se llaman isoquantas. But the point is that they show the same characteristics that they showed in perfect complements. En ese sentido, no ha cambiado. Because the production function, la mate que estamos utilizando para modelar this way of producing, is the same function that we were using in the consumer side of things as a utility function para modelar este tipo de preferencias. Por ende, they have to look the same way. Entonces, así se ven más o menos los fixed proportions que explican este caso que estábamos hablando. So then, on the opposite side of the spectrum del fixed proportions está perfect substitutes, que aquí se llama igual. And they basically show how you can perfectly substitute certain inputs para producir tu producto. En ciertas industrias, you are not so, let's call it, so attached or so dependent on specific inputs, y a lo mejor hay un montón de proveedores de este producto. So X1 could be un productor, X2 would be another producer, y todos son essentially like different brands del mismo producto. Te importa la que te ofrezca el mejor precio, dado que ambas son buenas marcas, ¿no? Normally, workers in many industries are much more substitutable than other type of inputs. Obviamente, the more specialized that labor is, the less you can substitute it. Pero para todo tipo de como low skilled jobs, por eso en un fast food chain, en una plaza, pues quienes trabajan en esa, detrás, digamos, del counter, cocinándote o sirviéndote el Panda Express, pues son bastante intercambiables para efectos de la empresa. Pues es un trabajador 1 y es un trabajador 2 y el trabajador 3. Y si no puede venir el 1 porque está enfermo, you can substitute for el 3 o el 6 que no habías considerado contratar. So that's the idea in which you could think of these inputs as being substitutable because there are different brands that give you the same level of quality, or different workers, or in general different inputs. Y lo que te importa es el que te da este nivel de calidad o este nivel de producción at the cheapest price. And obviously, their isoquants, que son como la versión de los utility curves, se ven igual. Questions regarding perfect substitute production?
Okay, so this is, igual, es el otro extremo. And the more general form, y con esto termino la clase de hoy, que ya está a punto de pasarme del tiempo, is the Cobb-Douglas production function. También habíamos visto Cobb-Douglas in the consumer side of things, but actually it's much more efficient to model things in the producer side of things with Cobb-Douglas, porque hace más sentido. Son tus inputs, literal, son X1 is labor and X2 is capital. Y the alpha and the betas, exponents on the function, are the intensity, es decir, qué empresa es más labor intensive or what firm is much more capital intensive. En el ejemplo de Nike, de las distintas factories in different places in the world, one factory was more labor intensive, alfa era un porcentaje más grande, alfa está entre 0 y 1 normalmente, so it would be like 70%, ¿no? 0.7. And beta would be 0.3, ¿no? El remaining para hacer el 100% de tu producción. Y a lo mejor otra parte de las factories de Nike es much more capital intensive y tiene un 60% en beta y solo un 40% en alfa. Entonces, esos porcentajes, cuando tengan ya funciones definidas, les dicen how intensive those firms are in terms of producing lo que quiera que estén produciendo. But the point is that it's normally referred to that. The other thing that appears en esta función que no salía en the utility function, the Cobb-Douglas in the consumer side of things, is the A term que se ve ahí. The A term is just a letter to represent a term called total factor productivity, which essentially measures the efficiency of a firm in using its inputs. The higher A is, the better or the more efficient this firm is at using their resources, sus inputs. El término A es lo que se refieren cuando escuchen en las noticias o en algún lugar así, productividad. Eso es lo que es el término A. ¿Qué tan productivo es una persona en su trabajo? Esta persona, ¿cuántos platillos me cocina por hora en un restaurante? Esta máquina, ¿cuántas cosas me genera en una fábrica en una hora o en un periodo de tiempo given? Esta empresa o esta unidad de la empresa, esta tienda, esta sucursal, ¿cuántas unidades me vende? Eso es qué tan productivo es. Con las mismas, pues, mesitas y con las mismas whatever, ¿no? Con las mismas personas por tienda. Es el factor más importante en la producción. How productive you are at using your resources. Sí. Outputs entre inputs, ¿no? El factor. Normalmente, o sea, es que esa es una manera fácil de medirlo o de estimarlo, pero es un poquito más complejo que eso. Normally, what would happen, si estuviéramos en clases, o sea, en el salón, les explicaría a qué me refiero con esto, but essentially, the A is a residual. Es lo que hace, se le aplica una transformación logarítmica a esta función, o sea, literal le pones log o natural log de cada lado, y entonces lo que te genera eso, las multiplicaciones donde le aplicas un logaritmo, se vuelven sumas. Y entonces, si tú le restas a la producción llamémosle, el porcentaje que sacaste de la producción por tus trabajadores, o que se debe a los trabajadores, y le sacas el porcentaje que se debe de las máquinas o del equipment, te va a quedar una pequeña diferencia entre cada unidad, o entre cada, digamos, cada tienda, o cada factory, o cada unidad de negocio. Y esa unidad, y esa diferencia, o ese residuo, que se conoce como el residuo de Solow, del economista Robert Solow, premio Nobel, lo entendemos como productividad. Y entonces, como es muy difícil medir eso, muy difícil, salvo que estés dentro de la empresa, tengas datos muy precisos de esto, se estima, como decías, Patricio, de dividir output entre input, y te da un porcentaje, esencialmente te da un ratio, pero esa es una manera de estimarlo, no es la manera exacta de calcular. Para terminar, esencialmente the Cobb-Douglas function se ven de esta forma, como eran los utility curves, y son curvitas. Y tienen una lógica muy similar a lo que era. Any questions before we go? Porque no me gusta pasarme de tiempo en las clases.